Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos sean todos a este segundo episodio de Ensalada Feminista. El día de hoy me toca estar sola en la cocina, me toca preparar una receta con este ingrediente tan conocido pero tan como misterioso, que si bien está en boca de todos, a todos nos da como un je ne sais quoi para ponernos muy franceses y muy sofisticados el día de hoy. Y este ingrediente es el miedo. Hoy vamos a hablar de esta sensación, de este sentimiento que nos acompaña en distintas ocasiones, que puede estar presente en los mejores momentos de nuestra vida, pero también en los momentos más oscuros. Así que bueno, vamos a explorar con qué se come, cómo sabe más rico, cómo nos lo podemos tragar y veamos cómo nos sale esta receta. Ensalada Feminista, celebrando la diversidad del feminismo desde la perspectiva de Jime Argüelles. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Vamos a empezar. Yo soy Jime Argüelles y tenía muchas ganas de hacer estos episodios en los que yo me enfrentara sola a distintos temas para poder compartir con ustedes mi propia receta del feminismo. El feminismo de acuerdo a Jime, los ingredientes de acuerdo a Jime y sobre todo cómo se los come Jime, porque si bien podemos hablar de ingredientes similares para cada una de nuestras recetas, cada quien los vamos a preparar de forma distinta. Y pues me pareció que era apropiado empezar con el tema del miedo a partir de cómo terminamos la conversación con Diana, el episodio anterior, hablando de el miedo a ver nuestra propia historia, el miedo a darnos un clavado a nuestras sensaciones, el miedo a abrir los ojos de lo que hemos vivido. Entonces, bueno, hoy vamos a explorar cómo se siente el miedo. Y bueno, para poder sentar las bases de la ensalada del día de hoy, me puse a investigar qué era el miedo. Porque, a ver, yo puedo hablar de cómo vivo yo el miedo, puedo hablar de cómo lo siento, pero ya hemos entablado que soy bastante ñoña y me gusta tener definiciones claras. Entonces, por un lado, busqué la definición del miedo desde la ciencia. Y aquí nos dicen que desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Es decir, el miedo viene en la biología, en el ADN del ser humano, desde que cazábamos mamuts y pues había que tener esta reacción de o corro, o lo ataco, o me mata, lo mato. Entonces, el miedo es algo que tenemos los seres humanos en nuestro instinto más básico de supervivencia. ¿Cómo podemos preservar la especie si no tenemos estas reacciones de madres, ese animal es más grande que yo, me va a comer? Para no quedarnos con solo una definición y de una corriente, también busqué en la psicología. Y aquí definimos el miedo como una reacción psíquica que afecta a nuestro cuerpo, inhibiéndolo o provocando reacciones anómalas o inesperadas, que tiene por base la perturbación anímica que desencadena la emoción de miedo. El miedo es la emoción más antigua de las emociones humanas y se remonta a tiempos ancestrales. Aristóteles lo definía como la espera de un mal. Entonces, realmente, si vemos estas dos definiciones que son de corrientes totalmente distintas, podemos entender que es algo que es parte del ser humano. A ver, más allá de entender de qué se trata el miedo como definición y que esta es cambiante, también creo que tenemos que entender que el miedo per se es algo que cambia, es algo que evoluciona. Y ha evolucionado con nosotros como especie, ya no le tenemos miedo a las mismas cosas, porque ya no nos pueden hacer daño las mismas cosas. Pero también como personas, los miedos van evolucionando con nosotros, van cambiando conforme vamos creciendo,
van cambiando conforme vamos viviendo distintas experiencias y van siendo parte de nuestra historia. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, mi miedo más grande era la oscuridad. O sea, yo tenía este sistema con mis papás que les pedía que me tenían que dar 3 vueltecitas en la noche hasta que yo me quedara dormida. Y mi miedo más grande en ese momento era que llegara el momento de la 3ª vueltecita y yo no me hubiera podido dormir. Porque ¿qué iba a hacer? ¿Cómo me iba a lograr dormir si ellos no iban a venir a protegerme de este abstracto que era la oscuridad? También, por supuesto, que me daban miedo cosas como los fantasmas, me daban miedo que hubiera algo abajo de mi cama. Estos miedos que tenemos todos los niños, yo creo, en todo el mundo. Al mismo tiempo, en esta época, también tenía miedo de la parte de la seguridad. Y esto creo que habla de vivir en México. Me daba mucho miedo que alguien se fuera a meter a mi casa en la noche a hacernos algo. Luego, conforme fui creciendo, mis miedos se volvieron algo mucho menos palpable. En otro episodio platicaremos más de esto, pero yo sufrí mucho bullying cuando era chiquita, hasta la edad como de los 13, 14 años. Y a partir de entonces, a partir de que dejé de ser bulleada y que empecé a ser popular, uno de mis miedos más grandes era dejar de serlo. Era dejar de ser la niña más popular, la más guapa, la más flaca, la más buena, con la que todos querían, la amiga de todos, esta Queen Bee. El miedo a no ser aceptada, el miedo a ser rechazada, el miedo a no cumplir con las expectativas de los demás. Y si bien ese miedo todavía está presente en mi vida, es un miedo con el que he estado luchando, que no diría que es mi miedo más grande, pero me parece importante como hablar de estos miedos, estos fantasmas personales que tenemos cada quien. Y ahora mis miedos son otros. Mis miedos personales son miedos que asocio todavía con este tema de expectativas, de no cumplir las expectativas, de no lograr dejar mi marca en el mundo, que para mí es muy importante. Pero también experimento un miedo que creo que es un miedo colectivo. Y ese es el miedo que tenemos nosotras las mujeres a vivir en el país en el que vivimos, a no regresar a nuestras casas, el temor que creo que todas aquí hemos compartido de ir caminando por la calle, ni siquiera tiene que ser de noche, y presenciar las miradas de los hombres a nuestro alrededor, ir caminando en una calle medio desierta y sentir esos pasos atrás de ti que te realmente erizan los pelos de la piel, te pones chinita. Y es un miedo que creo que sí es colectivo, pero no es de todos, porque no es un miedo que entiendan los hombres. Y lo he platicado con mi papá y con mis amigos y es como, ¿cómo? ¿A poco te da miedo regresarte sola en la noche a tu casa? Y yo, pues sí. Así que el miedo no solo cambia entre personas, no solo cambia entre épocas, contextos, pero también puede haber miedos asociados específicamente al género y a otros grupos vulnerables, porque, a ver, yo sé perfectamente que estoy hablando aquí desde el privilegio de una mujer cisgénero, heterosexual, con una educación y un buen nivel socioeconómico, y eso me protege de vivir otros miedos que no todas las mujeres se encuentran bajo esta protección. Entonces, tenemos que entender que el miedo no se vive igual y por ende no podemos hablar de que todos vamos a enfrentar los miedos de una misma forma. Enfrentar los miedos, vencer tus miedos, supera tus miedos, olvida tus miedos. Estas son frases que hoy en día escuchamos todos los días como si fueran el objetivo más puro y último que las personas deberíamos buscar. Pero realmente debemos superar nuestros miedos, debemos vencerlos. ¿Qué no acordamos en la primera parte de este episodio? Que los miedos
nos ayudan a saber cuando estamos en una situación de peligro, nos ayudan a reaccionar cuando estamos en peligro. Entonces, ¿por qué hay toda esta obsesión con la superación de los miedos? A mí eso no me hace sentido cuando pienso en miedos tan normales, que no deberían de ser normales, pero por ejemplo, esto que hablábamos, el miedo a regresar sola en la noche a tu casa. Puta, si lo supero y dejo de tener miedo, quiere decir que voy a bajar mis defensas y entonces voy a estar en una situación mucho más vulnerable. Entonces, ¿por qué querría ponerme en esa situación? A ver, puedo aprender a vivir con mi miedo, puedo aprender a manejar mi miedo, pero no creo que sea sano, no creo que sea lo que debo de buscar, tratar de superarlo. Otros miedos, por ejemplo, son a estas cosas desconocidas. Por ejemplo, superar el miedo a subir una montaña, superar el miedo a nadar de noche en el mar. A ver, aquí tampoco me queda claro que sea un miedo que podemos superar. Y les cuento mi experiencia. Hace unos meses me fui a nadar con un grupo de nadadores a Chinchorro. El Banco de Chinchorro está en la costa de México, está como a unos 60 kilómetros de Mahahual, y nadamos del banco hacia la costa de México, mar abierto, de noche, por el sol, y obviamente yo estaba apanicada. Y la gente, cuando le contaba que iba a hacer esto, me decía como de, güey, ¿no te mueres de miedo? Y yo, claro que me muero de miedo. A ver, no estoy dejando que mi miedo me frene a vivir esta experiencia, pero tengo miedo y acepto el miedo como algo que me va a mantener alerta, algo que me va a permitir estar consciente de que sí, lo que estoy haciendo está padre, pero también tiene riesgos. Y entonces, bueno, llegó el día del nado y llegó el momento de meternos al agua. El primer turno lo nadamos de día, entonces no había tanto problema, pero el segundo fue un turno de noche y a mí me tocaba nadar como a las 9 de la noche, y sí me volteé con mi papá y le dije, no quiero nadar sola. Y me dijo, yo te acompaño. Y aquí sería el primer punto que quiero hacer. ¿Por qué los miedos son más fáciles en grupo que lo individual? ¿Qué es esto que nos ayuda a enfrentarnos al miedo cuando sabemos que hay otra persona cerca? Porque no solo soy yo metiéndome a nadar, sino es en todas las películas y en todas las situaciones, cuando se van a meter a la casa embrujada, cuando se meten juntos, como que da menos miedito. Pero bueno, eso se los dejo a reflexionar. No tengo la respuesta, pero me pareció interesante comentarlo. Entonces ya nadamos, nos fue bien y salimos y mi papá me dice, bueno, pues ya, perfecto. Ya nadaste, ya lo hiciste, ya no tenés que acompañar el siguiente turno. Y yo, no, pero por supuesto que sí. Y me dice, ¿cómo? Todavía te da miedo, pero ya lo hiciste. Y yo, sí, a ver, el hecho de que lo haya hecho, que me haya podido controlar, que haya podido manejar mi miedo, no quiere decir que el miedo desapareció. Y a lo que voy con esto es que los miedos están ahí por razones de supervivencia, están ahí por razones en general que son para protegernos. Entonces, ¿por qué como sociedad estamos tan obsesionados de que tenemos que perder el miedo? ¿Por qué no podemos quedarnos en que el miedo no te detenga de hacer algo que quieres hacer? Maneja tus miedos, comparte tus miedos. ¿Por qué nos tenemos que obsesionar en el supéralos, bórralos, elimínalos? Creo yo que si como sociedad nuestro discurso fuera mucho más a la par de vamos a entender el miedo, vamos a vivir con miedo, pero no detenernos por el miedo, seríamos mucho menos tóxicos. Porque es horrible cuando tú tienes un miedo y la sociedad te invalida al decirte como de, ay, ya supéralo, ay, ese miedo no debería de existir. En fin, ¿qué les parece todo este debraye? ¿Les sabe rico? ¿Les sabe incómodo? ¿Cómo se sienten? Porque al final de cuentas, este es un espacio en el que yo comparto mi opinión, que yo comparto mi forma de ver el mundo, pero en ningún momento pretendo que sea la forma correcta de sentirse o la forma correcta de apreciar la realidad. Creo que la riqueza en estos espacios es que se pueda volver un espacio de diálogo. Entonces, si algo no les pareció, si algo quieren comentar, por favor, escríbeme, platiquémonos, también platiquémonos, porque creo que la única forma de cambiar como sociedad es eso, es el diálogo, es
compartir ideas, es probar esos diversos sabores que vienen del plato de cada una. Y en conclusión sobre el miedo, me quedo con esta reflexión de que el miedo se transforma. El miedo es una emoción que nos va a acompañar toda la vida, que el miedo no es malo o bueno per se. Creo que debemos un poco dejar de obsesionarnos con esta idea de conquistar todos nuestros miedos, porque no todos los miedos son conquistables y no todos los miedos deben conquistarse. Y al final, ¿por qué decidí hablar del miedo como un ingrediente? Es porque en mi ensalada, en mi feminismo, es un ingrediente que no puede faltar porque es lo que nos hace ser quienes somos hoy en día. Es lo que marca mucho de lo que es el movimiento feminista en México y en el mundo, y es este hartazgo del miedo que tenemos como colectivo femenino a la situación de violencia que vivimos. Y bueno, no me queda más que darles las gracias, despedirme y nos vemos en el próximo episodio para probar un nuevo sabor. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que definitivamente suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima vez con más mujeres que a través del feminismo cambian esta idea que se me ha impuesto. Más temas para deconstruir y más ensaladas para crear.